Módulo 7. Conmutación Ethernet. Introducción a las redes. Las tramas Ethernet. La encapsulación Ethernet. El Ethernet funciona en la capa de enlace de datos y en la capa física. Es una familia de tecnologías de red definidas en los estándares IEEE 802.2 y 802.3. Como podemos observar, se está inmerso la capa física, que son las señales eléctricas, ya sean de radiofrecuencia o electricidad o luz, que responde a la IEEE 802.3, y la capa de enlace de datos, donde se está inmerso las dos capas con las normativas IEEE 802.3 y 802.2. Su capa de enlace de datos. Los estándares 802 de redes de área local y redes de áreas metropolitanas, incluyendo el Ethernet, utilizan dos subcapas separadas de la capa de enlace de datos para operar. La subcapa LLC IEEE 802.2 coloca información en la trama para identificar qué protocolo de capa de red se utiliza para la trama. La subcapa MAC IEEE 802.3, 802.11 o 802.15, responsable de la encapsulación de datos y control de acceso a medios, y proporciona direccionamiento de capa de enlace de datos. La subcapa MAC es responsable de la encapsulación de datos y el acceso a los medios. El encapsulamiento de datos de la IEEE 802.3 incluye tramas Ethernet. Esta es la estructura interna de la trama Ethernet. Direccionamiento Ethernet. La trama Ethernet incluye una dirección MAC de origen y de destino para entregar la trama Ethernet de NIC Ethernet a NIC Ethernet en la misma red de área local. La detección de errores Ethernet. La trama Ethernet incluye un remolque de secuencia de comprobación de fotogramas o FCS, utilizando para la detección de los errores. La trama Ethernet, acceso de medios, de la subcapa MAC de IEEE 802.3 incluye las especificaciones para diferentes estándares de comunicaciones Ethernet sobre varios tipos de medios, incluyendo cobre y fibra óptica. Podemos observar que la IEEE 802.3U es para el Fast Ethernet, IEEE 802.3Z es para la Gigabit Ethernet sobre fibra, la IEEE 802.3AB Gigabit Ethernet sobre cobre, y la IEEE 802.3 AE de 10 Gigabit Ethernet sobre fibra, entre otros ejemplos. El Ethernet heredada, que utiliza una topología de bus o concentradores, es un medio de dúplex medio compartido. El Ethernet a través de un medio semidúplex utiliza un método de acceso basado en contención de detección de accesos múltiples y detención de colisiones. Acá vemos la CSMA-CD, CD Carrier Detect o detección de colisiones o detección de portadora, y CSMA Contains Access Multiple, para poderlo controlar mejor. Las redes de área local Ethernet de hoy utilizan switches que funcionan en dúplex completo. Las comunicaciones dúplex completo con switches Ethernet no requieren control de acceso a través de CSMA-CD. La dirección MAC de Ethernet. La dirección MAC y hexadecimal. Una dirección MAC Ethernet consta de un valor binario de 48 bits expresado con 12 valores hexadecimales o 6 pares de números hexadecimal. Dado que 8 bits es igual a un byte o corresponde a un byte, es una agrupación binaria común. Los binarios 000000 a 11111111 se pueden representar en hexadecimal como el rango de 00 a FF. Cuando se usa hexadecimal, los ceros iniciales siempre se muestran para completar la representación de 8 bits. Por ejemplo, el valor binario 00001010 se representa en hexadecimal como 0A. Los números hexadecimales suelen ser representados por el valor precedido por 0x, por ejemplo 0x73, para distinguir entre valores decimales y hexadecimales en la documentación. El hexadecimal también puede estar representado por un subíndice 16 o el número hexadecimal seguido de una H, por ejemplo 73H o subíndice H. El direccionamiento MAC Ethernet. En una LAN Ethernet, cada dispositivo de red está conectado a los mismos medios compartidos. El direccionamiento MAC
proporciona un método para la identificación del dispositivo en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Una dirección MAC de Ethernet es una dirección de 48 bits expresada con 12 dígitos hexadecimales o 6 bytes. Debido a que un bucle a un byte equivale a 8 bits, también podemos decir que una dirección MAC tiene 6 bytes de longitud. Todas las direcciones MAC deben de ser únicas para el dispositivo Ethernet o la interfaz Ethernet. Para garantizar esto, todos los proveedores que venden dispositivos Ethernet deben de registrarse con la IEEE para obtener un código hexadecimal único de 6, es decir, de 24 bits o 3 bytes, denominado Identificador Único de Organización, OUI. Una dirección MAC Ethernet consta de un OUI de proveedor hexadecimal 6 seguidos de un valor hexadecimal asignado por el proveedor 6. O sea, tenemos 6 números hexadecimales para el OUI, que es el Organization Unique Identifier, que identifica solamente a la organización que están al principio, y 6 números hexadecimales, que es un código asignado por el vendedor o el fabricante propiamente del dispositivo. El procesamiento de tramas. Cuando un dispositivo reenvía un mensaje a una red Ethernet, el encabezado Ethernet incluye una dirección MAC de origen y una dirección MAC de destino. Cuando una NIC recibe una trama de Ethernet, examina la dirección MAC de destino para ver si coincide con la dirección MAC física que está almacenada en la dirección de la memoria RAM o en la RAM. Si no hay coincidencia, el dispositivo descarta la trama. Si hay coincidencia, envía la trama a las capas OSI, donde ocurre el proceso de desencapsulamiento. Nota, las NIC Ethernet también aceptan tramas si las direcciones MAC de destino es un grupo de difusión o de multidifusión del cual es miembro el host. Cualquier dispositivo que sea la fuente o destino de una trama Ethernet tendrá una NIC Ethernet y por lo tanto una dirección MAC. Esto incluye estaciones de trabajo, servidores, impresoras, dispositivos móviles y routers, o sea, cualquier host que esté conectado a la red. Las direcciones MAC de unidifusión. En Ethernet se utilizan diferentes direcciones MAC para las comunicaciones de unidifusión, difusión y multidifusión de capa 2. Una dirección MAC de unicast es la dirección única que se utiliza cuando se envía una trama desde un único dispositivo de transmisión a un único dispositivo de destino. El proceso que utiliza un host de origen para determinar la dirección MAC de destino asociada con una dirección IP versión 4 se conoce como Protocolo de Resolución de Direcciones o ARP, Address Resolution Protocol. El proceso utiliza un host de origen para determinar la dirección MAC de destino asociada con una dirección IP versión 6, se conoce como Neighbor Discovery, ND. Las direcciones MAC de origen siempre debe ser unidifusión. Direcciones MAC de difusión o broadcast. Cada dispositivo de la red de área local Ethernet reciben y procesan una trama de difusión Ethernet. Las características de una transmisión Ethernet son las siguientes. Tiene una dirección MAC de destino de FF, 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 FF en hexadecimal, 48 unos en binario encendidos. Está inundado todos los puertos del switch Ethernet, excepto el puerto entrante. No es reenviado por un router. Si los datos encapsulados son un paquete broadcast IP versión 4, esto significa que el paquete contiene una dirección IP versión 4 de destino que tiene todos en uno en la parte de host. Esta numeración en la dirección significa que todos los hosts de esta red local, dominio de difusión, recibirán y procesarán el paquete. La difusión, recordemos que nos permite mandar un mensaje masivo a todos los miembros de la red que estemos conectados. La dirección MAC de multidifusión. Un grupo de dispositivos que pertenecen al mismo grupo de multidifusión reciben y procesan una trama de multidifusión Ethernet. Hay una dirección MAC de destino 01005E cuando los datos encapsulados son un paquete de multidifusión IP versión 4 y una dirección MAC de destino 3333 cuando los datos encapsulados son un paquete de multidifusión IP versión 6.
Existen otras direcciones MAC de destino de multidifusión reservadas para cuando los datos encapsulados no son IP, como el protocolo de árbol de expansión o STP, Spanning Tree Protocol. Se inundan todos los puertos del switch Ethernet excepto el puerto entrante, a menos que el switch esté configurado para la indagación de multidifusión. No es reenviado por un router a menos que el router esté configurado para enrutar paquetes de multidifusión. Debido a que las direcciones de multidifusión representan un grupo de direcciones a través de denominados grupos de host, solo se pueden utilizar como el destino de un paquete. El origen siempre tiene una dirección de unidifusión. Al igual que con las direcciones de unidifusión y difusión, las direcciones IP de multidifusión requieren una dirección MAC de multidifusión correspondiente. Tabla de direcciones MAC. Nociones básicas de los switches. Un switch Ethernet de capa 2 usa direcciones MAC de capa 2 para tomar decisiones de reenvío. No tiene conocimiento de los datos de protocolo que se transportan en la porción de datos de la trama, como un paquete IP versión 4, un mensaje de ARP o un paquete IP versión 6 ND. El switch toma sus decisiones de reenvío basándose únicamente en las direcciones MAC Ethernet de capa 2. Un switch Ethernet examina su tabla de direcciones MAC para tomar una decisión de reenvío para cada trama, a diferencia de los hubs Ethernet heredados que repiten bit en todos los puertos excepto el puerto entrante. Cuando un switch está encendido, la tabla de direcciones MAC está vacía. Nota, a veces las tablas de direcciones MAC se conoce como tabla de memoria de contenidos direccionables o CAM. Examinar la dirección MAC de origen, o sea, aprender, se revisa cada trama que ingresa a un switch para obtener información nueva. Esto se realiza examinando la dirección MAC de origen de la trama y el número de puerto por el que ingresó al switch. Si la dirección MAC de origen no existe, se la agrega a la tabla junto con el número del puerto de entrada. Si la dirección MAC de origen existe, el switch actualiza el temporizador de actualización para esta entrada. De manera predeterminada, la mayoría de los switches Ethernet guardan una entrada en la tabla durante 5 minutos. Nota: si la dirección MAC de origen existe en la tabla pero en un puerto diferente, el switch la trata como una entrada nueva. La entrada se reemplaza con la misma dirección MAC pero con el número de puerto más actual. Buscar las direcciones MAC de destino. Reenviar. Si la dirección MAC de destino es una dirección de unidifusión, el switch busca una coincidencia entre la dirección MAC de destino de la trama y una entrada en la tabla de direcciones MAC. Si la dirección MAC de destino está en la tabla, reenvía la trama por el puerto especificado. Si la dirección MAC de destino no está en la tabla, el switch reenvía la trama por todos los puertos excepto el de la entrada. Esto se conoce como unidifusión. Nota: si la dirección MAC de destino es de difusión o multidifusión, la trama también se envía a todos los puertos salvo el entrante. Filtrado de tramas por medio de la MAC. A medida que un switch recibe tramas de diferentes dispositivos, puede completar las tablas de direcciones MAC examinando la dirección MAC de cada trama. Cuando la tabla de direcciones MAC del switch contiene la dirección MAC de destino, puede filtrar la trama y reenviar un solo puerto. En este ejemplo, vemos que la tabla de direcciones MAC ve el puerto y la dirección MAC. Ejemplo, en el caso del puerto 1 dice 000A y el puerto 4 dice 000D, que es por donde estaríamos viendo la identificación. Velocidad de switch y métodos de reenvío. Métodos de reenvío de tramas de switches Cisco. Los switches utilizan uno de los siguientes métodos de reenvío para el switching de datos entre puertos de la red. Conmutación de almacenamiento y reenvío. Recibe toda la trama y garantiza que la trama es válida. Si la CRC es válida, el switch busca la dirección de destino que determina la interfaz de salida. Luego la trama se reenvía desde el puerto correcto. Conmutación o switching de corte. Este método de reenvío de trama reenvía la trama antes que se reciba por completo. Como mínimo se debe leer la dirección de destino para que la trama se pueda enviar. Una gran ventaja de la conmutación de almacenamiento y de reenvío es que determina si una trama tiene errores antes de que se propague o sea propagada.
Cuando se detecta un error en la trama, el switch la descarta. El proceso de descarte de las tramas con errores reduce el ancho de banda consumido por datos dañados. El switch de almacenamiento y envío se requiere para el análisis de calidad de servicios o QoS, Quality of Service, en las redes convergentes, donde se necesita una clasificación de la trama para decidir el orden de prioridad del tráfico. Por ejemplo, los flujos de datos de voz sobre IP, que deben de tener prioridad sobre el tráfico de navegación web. Conmutación de corte. En este tipo de switching, el switch actúa sobre los datos apenas los recibe. Incluso si la transmisión aún no se completó, el switch almacena la cantidad suficiente de trama como para leer la dirección MAC de destino para que pueda determinar a qué puerto debe de reenviar los datos. El switch no lleva a cabo ninguna verificación de errores de la trama. A continuación se presentan dos variantes del switching por método de corte. Conmutación de avance rápido ofrece el nivel más bajo de latencia al reenviar inmediatamente un paquete después de leer la dirección de destino. Como el switching de reenvío rápido comienza a reenviar el paquete antes de recibirlo por completo, es posible que a veces los paquetes se distribuyan con errores. La NIC de destino descarta el paquete defectuoso al recibirlo. El switching de reenvío rápido es el método de corte típico. La conmutación sin fragmentos, un compromiso entre la alta latencia y la alta integridad de la conmutación de almacenamiento y reenvío y la baja latencia y la integridad reducida de la conmutación de avance rápido. El conmutador almacena y realiza una verificación de errores en los primeros 64 bytes de la trama antes de reenviar, debido a que la mayoría de los errores y colisiones de red se producen durante los primeros 64 bytes. Esto garantiza que no se haya producido una colisión antes de reenviar la trama. Memoria intermedia en los switches. Un switch Ethernet puede usar una técnica de almacenamiento en buffer para almacenar tramas antes de reenviarlos o cuando el puerto de destino está ocupado, debido a la congestión. El método memoria basada en puerto. La descripción: las tramas se almacenan en colas que se enlazan a puertos específicos de entrada y salida. Una trama se transmite al puerto de salida solo cuando todas las tramas por delante en la cola se han transmitido con éxito. Es posible que una sola trama demore la transmisión de todas las tramas almacenadas en la memoria debido al tráfico del puerto de destino. Esta demora se produce aunque las demás tramas se puedan transmitir a puertos de destino abiertos. Memoria compartida. Deposita todas las tramas en un buffer de memoria común compartido por todos los puertos del switch y la cantidad de memorias intermedias requeridas por un puerto se asigna dinámicamente. Las tramas en el buffer están vinculadas dinámicamente al puerto de destino, lo que permite recibir un paquete en un puerto y luego transmitirlo en otro puerto, sin moverlo a una cola diferente. El almacenamiento en buffer de memoria compartida también da como resultado tramas más grandes que se pueden transmitir con menos tramas abandonadas. Esto es importante con la conmutación asimétrica que permite diferentes velocidades de datos en diferentes puertos, por lo tanto se puede dedicar más ancho de banda a ciertos puertos. Por ejemplo, el puerto del servidor. La configuración duplex y velocidad. Dos de las configuraciones más básicas en un switch son el ancho de banda, velocidad, y la configuración duplex para cada puerto, el switch individual. Es fundamental que la configuración de duplex y ancho de banda coincidan entre el puerto del switch y los dispositivos conectados. Se utilizan dos tipos de parámetros duplex para las comunicaciones en una red Ethernet. Full duplex, ambos extremos de la conexión pueden enviar y recibir simultáneamente. Semiduplex, solo uno de los extremos de la conexión pueden enviar datos a la vez. La autonegociación es una función optativa que se encuentra en la mayoría de los switches Ethernet y NIC que permite que dos dispositivos negocian automáticamente las mejores capacidades de velocidad y duplex. Los puertos Gigabit y Ethernet solo funcionan en duplex completo. La falta de coincidencia duplex es una de las causas más comunes de problemas de rendimiento de enlaces Ethernet de 10-100 megabits por segundo. Se produce cuando un puerto de enlace funciona en semiduplex, mientras que el otro puerto opera en duplex completo. Esto sucede cuando uno o ambos puertos de un enlace se restablecen y el proceso de autonegociación no configura a ambos participantes del enlace de la misma manera. También puede ocurrir cuando los usuarios reconfiguran un lado del enlace y olvidan reconfigurar el otro. Ambos lados de un enlace deben de tener
mantener la actividad de la autonegociación, o bien ambos deben de tenerla desactivada. La práctica recomendada es configurar ambos puertos del switch Ethernet como duplex completo. Auto MDIX. Las conexiones entre dispositivos requerirán el uso de un cable cruzado o directo. El tipo de cable requerido dependía del tipo de dispositivos de interconexión. Una conexión directa entre un router y un host requiere una conexión cruzada. Actualmente la mayoría de las partes de los dispositivos admiten las características de interfaz cruzada automática dependiente del medio, es decir, un auto MDXI. Normalmente se conoce esta también como Master Direct Inverter Extended. Cuando está habilitado, el switch detecta automáticamente el tipo de cable conectado al puerto y configura la interfaz en consecuencia. Si usted pusiera un cable cruzado y el que debe ir es un cable directo, él se autoconfigura internamente los pines. La función Auto MDIX está habilitada de manera predeterminada en los switches que ejecutan Cisco iOS versiones 12.2 o superiores. Sin embargo, las características podrían estar deshabilitadas. Por esta razón, siempre se debe utilizar el tipo de cable correcto y no confiar en la función Auto MDIX. Auto MDIX se puede volver a habilitar mediante el comando de configuración de la interfaz automática de MDIX. Muchas gracias por la atención brindada. No olvides darle me gusta y sigue en el canal para futuros videos.